Se fue sin gritos, sin recriminaciones. Solo eligió en silencio la paz frente al dolor. Y meses después, volvió con una caja del pasado. Pero lo que había dentro lo puso todo patas arriba. No se lo pierda. Esta historia conmoverá a todos. Manuel no la bloqueó. No escribió un mensaje de despedida. No dio un último portazo. Simplemente se fue. No porque se hubiera desenamorado, sino porque por fin empezó a quererse a sí mismo. Porque cuando tu alma se cansa de luchar por alguien que ya no lucha por ti, dejas de buscar explicaciones. Empiezas a buscar la paz. Eligió el silencio antes que el dolor. Y en eso no había miedo, sino fuerza. No hubo rabietas, ni escenas finales. Solo la maleta en la puerta, la llave dejada sobre la mesa, y él, desapareciendo del horizonte de su vida. Manuel estaba seguro. Camila hacía tiempo que le había sustituido. Sobrepasado, olvidado. Se imaginaba su vida avanzando como si él nunca hubiera existido. Pero una noche todo dio un vuelco. Llegó tarde a casa. Con la lluvia al otro lado de la ventana, té caliente en la mano, un nuevo hábito que le ayudaba a superar el silencio demasiado ruidoso. De repente, llamaron a la puerta. No brusco. No alarmante. Solo ligero, casi incómodo, como si la persona al otro lado de la puerta no estuviera segura de si llamar o no. La abrió. Y la vio. Camila estaba empapada, en silencio. En sus manos sostenía una bolsa, la misma que contenía todo lo que él creía que ella había tirado hace tiempo. Su historia no era una pasión al límite. Era lenta, cálida, como el sol de la mañana en la cocina. Construida a base de conversaciones nocturnas, viajes al supermercado en los que cada uno recordaba qué cereales le gustaban al otro. Ella lo sabía todo de él. Sabía lo que le daba miedo. Cómo apretaba los puños cuando intentaba no llorar. Cómo se paralizaba en los momentos más difíciles. Y aún así, ella se fue. Perdió el interés. O dejó de sentir. Primero fue el silencio. Luego fue el desapego. Y finalmente, la sensación de que él era el único que luchaba por dos. Una vez me preguntó qué le pasaba. No lo sé, respondió encogiéndose de hombros. Y eso era lo peor. No los gritos. Ni el engaño. Sino el vacío. La indiferencia. Como si ya no le importara. Y se dejó ir. Sin histeria. Sin suplicar. Sin intentar conseguir ni una migaja de atención de alguien que ya se había ido en su cabeza. Recogió sus cosas, dejó la llave en la encimera de la cocina y se marchó. Cada paso que daba se hacía más fácil. El dolor iba quedando atrás. Se decía a sí mismo que, aunque el silencio fuera soledad, era mejor que sentirse solo cerca de alguien. Las primeras semanas fueron como la rehabilitación. Los libros que había estado posponiendo. Largos paseos solo. Desayunos sin compartir ni la mitad. Se estaba acostumbrando a vivir sin ella. No fácilmente. Pero sí conscientemente. La paz no llega al instante. Hay que elegirla una y otra vez. Cada vez que el corazón retrocede. Cada vez que la memoria susurra un nombre que ya no tiene derecho a estar ahí. A veces seguía pensando en ella. Imaginaba a otra persona viendo ahora la versión de Camila que había intentado evocar, pero no había podido. Y se decía a sí mismo, no importaba. Ella había elegido. Él también. Pero entonces, una tarde lluviosa, todo cambió. Manuel estaba junto a la cocina, preparando té. Solo había silencio en el piso y el sonido de las gotas en el alféizar de la ventana. Y entonces llamaron a la puerta. Leve. Sin presión. Solo una presencia. Abrió, esperando un mensajero o un vecino. Y vio a Camila. Si alguna vez has perdido a alguien que volvió demasiado tarde, pon un like. Suscríbete si crees que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también una elección. Y no dejes de escribir en los comentarios. ¿Abrirías la puerta a alguien que una vez se fue en silencio? Estaba en el pasillo, temblando como si la hubieran mojado de pies a cabeza con agua helada. Tenía la chaqueta empapada y el pelo pegado a las mejillas. Bajo los ojos, la sombra de la falta de sueño. Sus labios temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo.
dolor, cansancio, incertidumbre. En lugar de palabras, simplemente le tendió una caja. Era pequeña, andrajosa, nada especial, pero su peso era como el de un ladrillo. Manuel la cogió con cuidado, como un frágil peso de otro tiempo. Dentro había cosas que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Una vieja llave. Una entrada arrugada de un concierto al que los dos habían ido sin plan. La tarjeta que le había escrito por su 27º cumpleaños. Y la fotografía, los dos riendo de una forma que incluso en la foto se notaba que era real. No quiero pedirte nada, susurró, con la voz seca y desgarrada. Es solo que no sabía dónde más podría estar. Donde algo se sentiría siquiera como hogar. En silencio, dio un paso a un lado. Pasó como si cruzara aquel umbral por primera vez. Todo le resultaba familiar, pero como si se hubiera desvanecido en el año que llevaba fuera. Se sentaron. Él en el borde del sofá. Ella en el viejo puff contiguo. El silencio se interpuso entre ellos como una tercera persona. Pasaron los minutos. Entonces, apenas audible, ella habló. ¿Creías que te había sustituido? Él asintió sin mirarla. Lo intenté, admitió Camila. Pero todo lo que hice, todo lo que construí, no parecía mío. Todo parecía temporal, artificial, como si estuviera en una película en la que hubiera olvidado mi letra. Inclinó ligeramente la cabeza, como avergonzada de sus palabras. Tardé en darme cuenta de lo silencioso que era todo sin ti. No físicamente, sino por dentro. Vacío. Me tapé los oídos, me di la vuelta, llené el día hasta los topes, pero seguía oyendo cuanto te echaban de menos. Manuel la miró. No había máscara en ella. Ni defensa, ni rabia. Solo una Camila exhausta, rota, que por fin se había dado cuenta de lo que significaba alejarse no solo de alguien, sino del único verdadero. No te fallé con hechos, sino con inacción, dijo en voz baja. Dejé de ser. Dejé de intentarlo. Y cuando me di cuenta de que casi no quedaba nada de nosotros, tú ya estabas demasiado lejos. Sacó un papel doblado. Esta es la carta que escribí la noche que llegué a casa. Sin ti. Pero no la envié. No sabía si lo merecía. La puso sobre la mesa. No espero respuesta. Solo necesitaba que lo supieras. No me desenamoré de ti. Simplemente, no sabía cómo demostrártelo adecuadamente. Él escuchó, pero no respondió. Porque todo estaba revuelto en su pecho. Había demasiado. Palabras, dolor, recuerdos, esperanzas. Sin escenas finales. Ni frases bonitas. Solo dos personas con un año de pausa entre ellas. Camila se levantó lentamente. Iré yo, dijo casi en un susurro. Lo siento mucho. Llegó a la puerta, la abrió, y se detuvo en el umbral. Aunque no volvamos a hablar, dijo con un escalofrío. Gracias. Por encontrar la paz. Me has recordado lo que vale la pérdida cuando dejas de elegir, nosotros, cada día. Y se marchó. Manuel no corrió tras ella. No le era indiferente. Solo sabía que hay cosas que no merece la pena tocar si no se sabe por qué. Volvió a su silla. La carta estaba delante de él como una puerta que se abría, pero sin prisa. La abrió hacia la mañana. Dentro había confesiones. Profundas, sinceras. Sobre el miedo a ser amado. Sobre cómo a veces uno destruye las cosas que más valora. Sobre la culpa. Arrepentimiento. Sobre lo difícil que es volver a ser uno mismo después de perder a alguien que te conocía por completo. Y al final, una breve frase: si has encontrado la paz, no la tocaré. Pero si queda una chispa de nosotros en ti, estoy aquí para ti. No para arreglarlo. Solo para ser, esta vez, de verdad. No sabía qué pasaría después. Tal vez ella volvería. Tal vez no. Tal vez se abriría a ella. Tal vez la dejaría en la puerta para siempre. Pero sabía una cosa. A veces los que más daño te hacen vuelven, trayendo en las palmas de sus manos las partes de ti que ellos mismos habían destrozado sin querer. Y entonces la elección es tuya. ¿Pegarla de nuevo? ¿O dejarlo como está?
A veces los que te rompieron vuelven con trozos que no se dieron cuenta de que se les cayeron. Y tú decides si perdonas o pasas página. Escribe en los comentarios qué harías tú. Apoya el vídeo dándole a me gusta si te duele. Y suscríbete. Vienen más historias que se quedan dentro.